temas relacionados con el medio ambiente, la mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables. Sin embargo, al mezclarlos se convierten en basura. Por ello es fundamental la implementación de nuevas normas de separar y aprovechar estos desechos. Por ejemplo, como sucede con la norma 024 vigente desde el pasado 8 de julio aquí en la capital, en la Ciudad de México. Y precisamente para profundizar en este tema recibimos aquí en 21 Noticias al ingeniero Carlos Álvarez Flores. Él es presidente del MCA. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarlo. Y pues para que nos hable de la separación de la recolección de basura a través de la norma 024, ¿en qué nos beneficia esta norma, ingeniero? Con mucho gusto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Los residuos que generamos tienen un valor. ¿Por qué? Porque para producirlos, para fabricarlos, ya hubo impactos al ambiente. Ya hubo agua contaminada, hubo emisiones de gases de efecto invernadero y son recursos naturales. Teníamos la mala costumbre, en este país y en el mundo, de enterrarla. Y enterrar todo eso, pues era como que decía uno, ¿enterrar? Bueno. En Europa, en Estados Unidos y en Asia ya no usan esos rellenos sanitarios. ¿Qué usan? Ahora estamos en una nueva forma de reaprovechamiento, le llaman ellos economía circular. Es un poquito regresar las cosas a donde estaban. Los reciclables, a eso van, a la cadena de valor donde fueron producidos, se regresa, se recicla. Pero los no reciclables, que son muchos, esos ahora se aprovecha su poder calorífico, o sea, su contenido energético, o sea, se pueden convertir en kilowatts, o sea, en energía eléctrica. ¿Nos puede dar un ejemplo, claro, de esto que está diciendo? Eso es lo que acaba de licitar el gobierno de la Ciudad de México. Yo quiero aprovechar para felicitar a don Miguel Ángel Mancera, Jaime Lomiansky y todo su equipo. ¿Por qué? Porque finalmente, después de 25 años de estar discutiendo el tema de la basura, México es una de las 10 ciudades que genera más basura en el mundo. 13,500 o 14,000 o 15,000 los domingos, ¿verdad? Entonces, 8,500 estaban yendo a unos toneladas. 8,500 toneladas día se estaban yendo a unos rellenos en el Estado de México. Una vez que fueron separados los reciclables. El mejor reciclador del mundo es el Sindicato Único de Trabajadores de Limpia del DF. O sea, ellos son los que aprovechan todos los materiales para que regresen a su cadena de valor. Y estos no reciclables, estos ahora van a ir a convertirse en una planta moderna, de las que hay más de 2,000 en el mundo, que se llama termovalorización. Simplemente es aprovechar el contenido energético, convertirlo a través de un proceso de combustión controlada, cerrada, no hay emisiones al ambiente, ¿verdad? Como algunos dicen falsamente. Este tema es controlado, no hay emisiones. Entonces, ese es la nueva forma. ¿Por qué? Porque necesitamos energías limpias. Esta, a pesar de que viene de los residuos, es considerada, para efectos de cambio climático, como energía limpia. ¿Es el bien común, ingeniero? ¿Es el bien común? Díganos, ingeniero, en casa, nosotros, ¿cómo debemos reciclar? ¿Qué es reciclable? ¿Qué no es reciclable? Así es. ¿Qué es orgánico? ¿Qué no es orgánico? Así es. Qué bueno que tocan los orgánicos. Pronto, no sé, 2 o 3 semanas, el gobierno de la Ciudad de México va a licitar también más de 2,000 toneladas de residuos orgánicos para llevarlos a un proceso que se llama biodigestión anaerobia, que son unos recipientes cerrados bajo ciertas condiciones de temperatura y calor para que la biodegradación genere biogás. ¿Como una composta? Es parecido, exacto, es un efecto de compostaje, pero cerrado para conseguir este biogás. Ese biogás es CO2 y metano, y ese metano separadamente se puede quemar para producir también energía eléctrica. O sea que ahora ya podemos terminar con esos rellenos sanitarios. Es lo que llaman basura cero. Basura cero quiere decir que vamos a reaprovechar los residuos, no que no vamos a generar basura. Estoy diciendo que no es lo mismo basura que desecho. Así es. Mire. Estos residuos tienen un valor, ¿verdad? Ya dijimos, tienen un valor energético, y ahora si separamos, como dice la norma NADF 024, ahora los reciclables, ¿cuáles son? Pues todos los envases de polietileno. O sea, uno de los plásticos más reciclables es precisamente el polietileno. Todos esos envases de jabones, detergentes, limpiadores que tenemos en casa, esos tienen que ser separadamente, pero ya sin mezclarlos con los orgánicos.
si nosotros mezclamos, como lo hicimos durante muchos años, los orgánicos con estos inorgánicos reciclables, pues ya no, ni podemos aprovechar los orgánicos ni los reciclables. Entonces, lo que yo pido a todos en México es, como siempre, a la Ciudad de México a la cabeza, ¿verdad? Como siempre, adelante, poniendo el ejemplo a nivel nacional. Oye, ¿qué es más esfuerzo? Sí. Ahora, hay muchos materiales no reciclables. Me voy a ir rápido a lo duro. Los pañales de los bebés, las toallas sanitarias, y hay muchos plásticos que todavía no son reciclables. El celofán con el que se envuelven celofán los y todos paquetes, esos. por ejemplo. Y hay muchas bolsas, hay unos plásticos que todavía, polietilenos de baja densidad, que no son reciclables. ¿Cómo los podemos identificar, estos no reciclables? Bueno, esos son los plásticos delgados, o sea, de baja densidad, esos son los que no son reciclables. Entonces, hoy tenemos que hacer un esfuerzo, ¿para qué? Para que podamos, primero, reaprovecharlos energéticamente. Tenemos una ley de transición energética que nos obliga a partir del año entrante que la cuarta parte de la energía que consumamos todos, los gobiernos, la iniciativa privada, debe ser limpia. Y el que no cumpla con eso va a pagar más cara la energía eléctrica. Entonces, por el beneficio de todos, de ingeniero. todos, y por reducir emisiones también de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Entonces, también aquí hay otra consideración. El metano que se emite en los tiraderos en todo el Valle de México se convierte en ozono. Y acuérdense que nosotros no podemos caminar por la contingencia de ozono por eso. La llamada entonces es a reciclar, a seguir la norma 024, ingeniero. Así es. Muchas gracias por estar Al con contrario. nosotros.